En el capítulo de hoy, trataremos una de las enfermedades que más muertes causa entre las mujeres de edad reproductiva, el cáncer de cérvix. Aprenderemos por qué está íntimamente ligado a la pobreza y la desinformación. Quédese con nosotros para conocer las medidas de prevención. Cáncer de cérvix o cáncer de cuello uterino o cáncer cervicouterino son sinónimos y se refiere a un cáncer, a un tumor maligno que se encuentra localizado en el cuello del útero, es decir, en la parte más baja, que es la parte que sobresale hacia la vagina. El concepto prácticamente es una célula normal que por factores ajenos, por infecciones principalmente virales, puede mutar y se hace una célula maligna. En México tiene muchos años siendo la primera causa de muerte en la mujer, ¿sí? El cáncer cervicouterino. Obviamente, se ha desplazado en algunos estados, sobre todo del occidente y sobre todo del norte, cáncer de mama. Están así como peleándose el primer lugar el cáncer de mama y cáncer cervicouterino en los diferentes países. Es un cáncer que, si tú ves un mapa, es un cáncer que predomina en las áreas de mayor pobreza. Tiene como un factor de riesgo muy importante y que en algunos momentos se ha dicho que incluso es la causa, una infección de transmisión sexual, que es la infección por virus de papiloma humano. Es una infección que en una mujer sana, bien alimentada, en un buen estado de salud, condiciones higiénicas adecuadas, etcétera, es una infección transitoria, así como llega, se va. En cambio, en una mujer que tiene algún problema de tipo desnutrición, otras infecciones genitales o de transmisión sexual, alguna falla en su sistema inmunológico, puede quedarse allí la infección y empezar el desarrollo de un cáncer, o sea que la alimentación es importante. Una mujer que no tiene acceso a una atención y a servicios médicos preventivos es una mujer que no se va a poder atender oportunamente y que va a terminar con un cáncer, es decir, va de la mano la pobre detección con el desarrollo de la enfermedad. El hecho de inicio de vida sexual temprana antes de los 18, 20 años. El cáncer de cuello uterino es el tercero más común entre la población femenina a escala mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos es menos frecuente este padecimiento, ya que la mayoría de las mujeres acuden con regularidad a realizarse el Papa Nicolau. Los cánceres de cérvix comienzan en las células de la superficie del cuello uterino. Existen dos tipos de moléculas en esta zona: las escamosas, que es de donde provienen la mayoría de las lesiones cervicales, y las columnares. El desarrollo de esta enfermedad generalmente es muy lento y comienza como una afección precancerosa llamada displasia, que se detecta con una citología vaginal y es 100% curable. Pueden pasar años para que los cambios se conviertan en cáncer. La mayoría de las mujeres a quienes se les diagnostica es porque no se han sometido a citologías vaginales regulares o no han tenido un seguimiento por resultados anormales. Casi todos los cánceres cervicales son causados por el virus del papiloma humano, VPH. Existen muchos tipos de VPH y solo algunos provocan el cáncer. Otras cepas pueden producir verrugas genitales, mientras que unas pocas no generan ningún problema. Hay reportes de la existencia de esta enfermedad desde tiempos muy remotos, pero hay momentos históricos muy importantes, sobre todo en cuanto a diagnóstico y prevención. Nadie lo puede negar, yo siempre que tengo la oportunidad digo que debió de haber ganado el premio Nobel fue George Papanicolaou, que fue pues el que describió todas las características de las células descamadas del epitelio del cuello del útero. Porque la citología vaginal sigue siendo una forma de detección oportuna de cáncer. Puede ser un screening para la paciente, que es una prueba que es económica y que se puede hacer en cualquier mujer. Hasta la fecha se sigue utilizando y lleva su nombre.
Entonces eso fue más o menos en la década de los 40, como en el 1941. Otro momento también que no se puede dejar a un lado es la asociación que se encontró entre un factor infeccioso, como es el virus del papiloma humano, con el cáncer cervicouterino. Y eso pues fue gracias a las investigaciones del profesor Surhausen. La mayor parte de la evidencia clínica y la evidencia epidemiológica y virológica dicen que es un factor, se puede decir, causal, que requiere de otros factores, pero finalmente sí es un factor causal. Y obviamente el no hacerte un Papá Nicolau es un factor de riesgo. Entonces, para tratar de evitarlo, lo más importante es un Papá Nicolau, ¿sí? El cáncer de cérvix comienza en el cuello uterino, la parte inferior del útero o matriz que desemboca en la zona superior de la vagina. El útero es el órgano hueco en forma de pera donde se desarrolla el feto durante el embarazo y comunica a la matriz con la vagina o canal del parto. Cuando una mujer presenta este padecimiento, pueden verse comprometidos todos los órganos del aparato reproductor femenino, que incluyen el útero, los ovarios, las trompas de falopio, el cuello uterino y la vagina. Esta enfermedad, por lo general, evoluciona lentamente con el paso del tiempo. Antes de que el cáncer aparezca en el cuello uterino, sus células pasan por cambios llamados displasias. Empiezan con moléculas anormales en el tejido. Con el tiempo, estas células se pueden convertir en cancerosas y comenzar a crecer y diseminarse más profundamente en el cuello uterino y las áreas cercanas. Esto da lugar a las tumoraciones. El hecho de tener una infección por virus de papiloma humano no es sinónimo de desarrollo de cáncer. El sistema inmune natural va a lograr que en cerca del 90% se desaparezca la infección sola. El drama más importante desde mi punto de vista de cáncer cervicouterino es la edad en la que se presenta. Es un cáncer que principalmente afecta a las mujeres entre los 40 y los 55 años de edad. Con hijos pequeños o hijos adolescentes jóvenes que todavía no pueden valerse por sí mismos y que ella es un factor determinante económico o del centro de la familia, pues va a tener un impacto tremendo familiar y por lo tanto social. A mayor avance de la enfermedad, pues más costo del tratamiento, más prolongado el tratamiento, menos posibilidades de curación y menor calidad de vida. Hay una etapa, digamos, preclínica, que sería todas las lesiones premalignas. Allí ya hay células anormales, pero todavía no penetran hacia las capas más profundas del cuello del útero. Entonces, en la etapa preinvasora es una enfermedad que no tiene ningún síntoma, absolutamente ninguno. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando es un estadio incipiente o un estadio in situ que se considera un microinvasor, normalmente las pacientes no hay sintomatología, no hay ninguna molestia. Pero sin embargo, conforme el cáncer va creciendo y que este tumor va aumentando tamaño, que ya no es un microinvasor, que es un tumor de 2-3 centímetros, la principal sintomatología es sangrado. Los factores de riesgo que hacen que una mujer sea más propensa a contraer cáncer de cérvix son: contagiarse de una infección por el virus del papiloma humano VPH. Se transmite mayormente de una persona a otra durante las relaciones sexuales, pero no es la única vía. Tener el sistema inmunológico disminuido. Esto puede deberse a la inmunodepresión producida por medicamentos corticoesteroides, trasplantes de órganos, tratamientos para otros tipos de cáncer o por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Edad. Las jóvenes menores de 15 años rara vez lo desarrollan. El riesgo aumenta entre el final de la adolescencia y la mitad de los 30 años.
Las mujeres de más de 40 deben continuar con las revisiones para detectarlo. Uso de anticonceptivos orales. Exposición a dietilestilbestrol, una hormona femenina sintética. Herpes genital. Condiciones económicas desfavorables que derivan en mala nutrición y en poca higiene por la falta de acceso al agua potable. Tabaquismo. Prácticas sexuales de riesgo. Relaciones sexuales sin protección a una edad temprana. En las primeras etapas del cáncer ya invasor, tampoco hay síntomas. Y poco a poco empieza a haber algunas manifestaciones leves, mínimas, como sería flujo anormal, sangrados anormales, espontáneos o provocados por las relaciones sexuales. Y ya en etapas mucho más avanzadas, cuando el tumor es grande y empieza a presionar otros órganos vecinos, puede haber síntomas de compresión que dan problemas urinarios, problemas intestinales, compresión de la circulación sanguínea o linfática. Obviamente, conforme va avanzando el estadio, conforme es más avanzado, obviamente los tratamientos son más fuertes, ocupamos radioterapia, quimioterapia y bueno, esto obviamente la posibilidad de curabilidad es más baja. ¿De qué depende esto? Pues esto va a depender mucho de la paciente, de la edad de la paciente, de si la paciente tiene familia o no tiene familia. Esto es, si una mujer tiene 55 años, tiene paridad satisfecha y tiene un cáncer in situ, pues lo ideal es una histerectomía, ¿no? Pero sin embargo, si es una chica de 25 años que no ha tenido familia y que desea tener familia, bueno, pues es mejor un cono amplio y una revisión o un control ginecológico. Pero ya siendo cáncer, ya siendo un cáncer invasor, pues es radical. Por lo menos consiste en una histerectomía radical, que es una cirugía que no es la histerectomía o la extirpación del útero convencional, sino con tejidos que están alrededor y que hacen que sea una cirugía complicada, con importante posibilidad de sangrado, de complicaciones, de infecciones y hasta de muerte en el quirófano. La radioterapia pues también deja daño en los tejidos, particularmente en la vagina, en el recto, en las vías urinarias. Entonces, pues sí tiene implicaciones, por supuesto, sexuales, reproductivas, pues obviamente sin útero ya no hay esa posibilidad y repito, pues muchas veces son mujeres jóvenes y pues el daño pues también psicológico, etcétera, ¿no? La mayoría de las mujeres no presentan síntomas de cáncer de cuello uterino en las primeras etapas. Habitualmente aparecen ya que la enfermedad se diseminó a otros tejidos u órganos. Cualquiera de los siguientes podría ser signo de displasia o cáncer de cérvix. Sangrado leve entre o después de la menstruación. También si se presenta luego del coito, del lavado genital o de un examen pélvico. Periodo menstrual que es más prolongado y abundante que lo habitual. Dolor durante las relaciones sexuales. Sangrado después de la menopausia. Flujo vaginal que no cesa, de apariencia pálida, acuosa, rosada, marrón o de olor fétido. El cáncer cervical puede diseminarse a la vejiga, los intestinos, los pulmones y el hígado. Los síntomas cuando ya está muy avanzado son fracturas, fatiga, fuga o filtración de orina o heces por la vagina, dolor en las piernas, en la espalda, en los huesos o en la zona pélvica, inapetencia, hinchazón en una sola pierna, pérdida de peso. Cualquiera de estos síntomas debe comunicarlo de inmediato a su médico, incluso cuando se asemejen a los de otras enfermedades menos graves. Creo que casi todo mundo sabemos lo que es el Papa Nicolau.
Es una citología de detección. Algunos hablan desde que tiene vida sexual activa ser un Papá Nicolau. Hay mujeres o hay literatura que habla que después de los 21 años. La campaña de detección oportuna de cáncer en México funciona desde 1974 de manera pues ordenada y organizada. Sin embargo, no es perfecta para nada porque pues sigue habiendo mucha gente que queda fuera. Siempre somos las mismas mujeres en hacernos el examen y las que quedan desprotegidas. Ese es un punto. Y la calidad de la interpretación pues también requiere de muchísimo esfuerzo de dinero, etc. Hay otras técnicas que se están llevando a cabo en países como la India, países que consideran que el costo de hacer la citología de Papá Nicolau es muy alto porque se requiere toda una infraestructura, laboratorios, gente que los tome, traslado, bueno, es muy complejo. Entonces hacen un estudio que se llama VIA. Solamente se requiere entrenar al personal, vinagre y una lámpara, ¿no? Es más económico, pero pues hay trabajos que hablan de que es buena opción. La citología o el Papá Nicolau detecta. La colposcopía localiza, o sea, te dice dónde probablemente está la lesión. Y la biopsia, que es el estudio, bueno, se toma un fragmento y se estudia por un patólogo, ya hace el diagnóstico de certeza. Los procedimientos más frecuentes para atender este padecimiento son cirugía, radioterapia y quimioterapia. El tratamiento del cáncer cervical depende de la etapa en que se diagnosticó, el tamaño y forma del tumor, la edad y salud general de la mujer, su deseo de tener hijos en el futuro. El cáncer cervical precoz se puede curar con la extirpación o destrucción de los tejidos precancerosos o cancerosos. Existen diversas formas quirúrgicas de hacer esto sin dañar el cuello uterino, de tal manera que se cuide el deseo de reproducción. El tratamiento en los casos más avanzados comprende histerectomía radical, cirugía para extirpar el útero, pero no los ovarios y muchos de los tejidos circundantes que incluyen los ganglios linfáticos y la parte superior de la vagina. Evisceración pélvica, un tipo extremo de cirugía en la cual se extirpan todos los órganos de la pelvis, la vejiga y el recto. No se recomienda llevar a cabo una histerectomía para el cáncer cervical que no se ha diseminado. Para los casos en los que las células malignas ya se han dispersado o la enfermedad ha reaparecido, es posible utilizar la radioterapia. En la quimioterapia se aplican medicamentos que destruyen las células dañadas y se puede administrar sola o con cirugía o radiación. O sea, yo estaba yendo aquí al centro de salud de San Isidro, que llego a cancerología y yo no lo podía creer. O sea, yo nada más decía, pues, ¿por qué vine aquí? ¿Por qué estoy aquí? No, pues se trata de que la vamos a operar porque creemos que es cáncer. Ya me hicieron biopsia, me hicieron todo lo que me tenían que hacer. Entonces, pues ya, pues yo me sentía pues mal, bien desconcertada. Y muy doloroso, muy triste, que yo no podía asimilarlo. Tuve que ir con la psicóloga, a partir de eso tuve que ir y sí fue un transcurso de que pues es normal, yo ya lo veía normal. Yo ya lo veía como cualquier otra operación, como otra enfermedad. El tumor hace que se compriman las vías urinarias. Se acumula la orina en la parte distal del uréter y se daña el riñón, o sea, daño renal, que también es pues muy severo y causa de muerte. Otras complicaciones son las fístulas. Cuando el tumor también empieza ya a invadir los órganos vecinos, empieza a hacer orificios que comunican la vagina con la vejiga y la vagina con el recto. Conforme va creciendo puede agarrar los ganglios que están ahí localizados
y bueno, puede infiltrar los órganos o los paramétros localizados, puede haber edema de extremidad de una o de las dos extremidades y dolores de las extremidades, ¿sí? Y obviamente cuando ya se sale de ahí y avienta hijos por vía hematógena, puede ser al pulmón y obviamente puede haber dificultad para respirar o al cerebro y puede ocasionar las molestias de un tumor cerebral o de un tumor en pulmón. La detección oportuna, esa es la mejor prevención. Pues todo lo que sea prevención de infecciones, no solo de papiloma humano, sino de otras infecciones genitales o de transmisión sexual que disminuyen el sistema inmunológico en ese lugar, pues son importantes. Entonces todo, ¿no? Pareja estable, tratar de usar condón cuando no se tiene una pareja estable o cuando no se conoce el estatus infeccioso de esa persona. Una buena alimentación rica pues en todo lo que son folatos, vitamina A, que mantiene los tejidos más fuertes. Si una mujer tiene una lesión premaligna, se puede curar, o sea, sí o sí, 100% de posibilidades si lleva a cabo pues los pasos correspondientes. Y ya teniendo cáncer, va disminuyendo ese porcentaje hasta tener prácticamente nulas posibilidades de curación si se llega a la etapa terminal, que es la etapa 4 o estadio 4 de la enfermedad. La manera más eficaz de prevenir el cáncer de cuello uterino es a través de las pruebas periódicas de Papanicolau que permiten diagnosticar las lesiones precancerosas. La prevención implica también controlar los posibles factores de riesgo tomando las siguientes medidas. Hacerse aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH. Sirve para la mayoría de los tipos de infecciones por el VPH que causan cáncer de cuello uterino. El médico puede decirle si esta acción es apropiada en su caso. Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia. Limitar el número de compañeros sexuales. Evitar las relaciones sexuales con personas que han llevado a cabo alguna práctica de riesgo. Procurar no tener coito con individuos que presentan verrugas genitales u otros síntomas de enfermedades venéreas. Uso de preservativos. Dejar de fumar. Sentía yo unos ardores y voy y le digo a la doctora, doctora, yo me siento mal, yo traigo unos ardores en mi vientre, ¿qué es lo que está pasando? No sé, y ya me mandaron pues a hacer estudios y dice, no, la vamos a pasar con el doctor Arias. Ay, Dios mío, me dijo que había llegado a tiempo, que hay veces que por vergüenza, porque sí da mucha vergüenza, que había llegado a tiempo y que era muy buen tiempo para que no fuera para más, que no fuera, porque muchas personas llegan que ya está muy avanzado, no me dieron ni quimio, ni radiaciones, ni nada, todo muy bien, nomás sacarle y ya, pues nada más, a puro revisión y hasta ahorita, bendito Dios, que yo estoy muy bien.